Así que en este hilo, el próximo relato es un análisis de la implementación de la bimodalidad en preservación de alimentos, 2018-2020, Damián Lampert y Mercedes Pelzer. Damián, ¿tenés alguna presentación? Sí, ahí la comparto. Dale, gracias. Bueno, mientras tanto, mientras el ruido técnico hasta que se presente, bueno, me alegro mucho de ver a muchos que hacía mucho, ni siquiera virtualmente nos veíamos, así que bueno, un placer poder estar acá, poder escuchar y compartir las experiencias. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bien. Bueno, justamente con Mercedes les queríamos presentar lo que era un análisis de la implementación de la bimodalidad en preservación de alimentos. Nosotros comenzamos con la implementación en el año 2018, luego de que fuimos realizando los cursos. La realidad es que empezamos con algunos objetivos, luego los fuimos readaptando, fuimos redescubriendo también distintas herramientas. Y estas cuestiones de que cambiamos también los objetivos y demás se representan también en lo que es, por ejemplo, la visualización. Acá podemos ver, por ejemplo, la diferencia entre el 2018 y el 2021, en cómo, digamos, o sea, se presentan las distintas unidades temáticas. Al principio directamente teníamos la plataforma donde depositábamos muchos archivos, teníamos, digamos, o sea, las clases con los artículos, todo quizás un poco más mezclado también, por una cuestión de que todavía no estábamos digamos, con un manejo de la plataforma. Y hoy por hoy ya utilizamos otras herramientas, les agregamos imágenes para presentar las unidades temáticas, utilizamos carpetas, utilizamos los libros también para presentar, por ejemplo, algún ejercicio resuelto. La realidad es que la herramienta libro nos ayudó muchísimo en el ordenamiento en sí de las distintas actividades que se proponen. Así que bueno, esto también, justamente, a ver, en el 2018 nosotros solamente teníamos, solo en el segundo cuatrimestre, tuvimos la bimodalidad, que esto surgió a partir también de la problemática que había con el tren, de que en ese momento nosotros teníamos los jueves de 20 a 22 y muchos estudiantes se iban 20:30 por el tema o 21 como tarde, por el tema de conseguir el transporte. Entonces, bueno, en el segundo cuatrimestre nosotros utilizamos la plataforma, usábamos los foros para las consultas, incorporábamos videos de procesos y equipamientos, también agregamos videos sobre un congreso, el congreso cuando se actualizó el Código Alimentario en relación a la irradiación de alimentos, entonces eso permitió también acercar al estudiantado con eventos científicos, la entrega de actividades y cuestionarios en el campus. Eso fue lo que trabajamos más que nada en el 2018, que fue, digamos, la gráfica que les presentaba anteriormente. Ya en el 2019, en el 2019, lo que teníamos es que empezamos con, para las distintas unidades temáticas, el trabajo colaborativo, es decir, que las consultas tenían los estudiantes que ir respondiéndosela entre ellos también, o si hacían alguna intervención. Agregamos un foro sobre noticias de interés académico, justamente para actualizar en temas de conservación de alimentos, y donde se generaron, digamos, debates muy interesantes. Trabajamos con la idea de bibliografía del estudiantado realizada por el estudiantado. Uno de los puntos que justamente trabajamos en preservación es como un repaso de las enfermedades transmitidas por alimentos, que justamente ven en micro de alimentos. Entonces, bueno, hacíamos, digamos, que ellos hagan una breve reseña de algunas enfermedades que se utilizan para los distintos métodos de conservación, porque después, digamos, se iban retomando. Entonces, ellos iban armando un glosario de ETAs o iban armando también una wiki, en su momento también utilizamos. Entonces, nosotros se lo íbamos corrigiendo y tenían la bibliografía para ellos mismos consultar la bibliografía que realizaban.
También implementamos los laboratorios virtuales, por ejemplo, el de actividad de agua, que era un laboratorio que se hacía de manera presencial y que era bastante pesado. Trabajamos con el enfoque de CTS, Ciencia, Tecnología, Sociedad, con la incorporación de temas de naturaleza de la ciencia y la tecnología, para desarrollar habilidades específicas del profesional de ingeniería, que esto forma parte también de lo que es mi tesis de doctorado. Hicimos una secuencia didáctica en lo que es la manipulación, perdón, el acondicionamiento de la materia prima, entonces contextualizábamos una situación para que también se pueda trabajar la creatividad, entonces de esta manera también incorporar estos temas y desarrollar también el pensamiento crítico en la categoría de toma de decisiones y resolución de problemas complejos, que son puntos interesantes e importantes en la formación del profesional de ingeniería. También presentábamos el cuestionario, el cronograma en modo gráfico, también para poder que sea más gráfico para ellos y que esté en la presentación. Ahora, ¿qué pasó? En el 2020 nos encontramos con, como ahí muestra la galera y la varita, con hacer magia, por así decirlo, con algunas cuestiones. Con Mercedes, antes del desarrollo, digamos, y que se comience con las clases virtuales, habíamos hecho una modificación, habíamos grabado nuestro propio video sobre el proceso de esterilización, con lo que era una práctica con la termocupla, que en eso nos ayudó muchísimo Verónica y todo el equipo de la Super Sopa, Caro también. Entonces, nosotros tuvimos esa ventaja de tener ese video propio de esa práctica que es muy importante en esta asignatura. ¿Cómo fuimos trabajando? Bueno, lo que fuimos utilizando fue distintas plataformas para videoconferencias, como fue el caso de Zoom y el caso de Meet. Hubo un cuatrimestre que usamos Zoom, otro que usamos Meet. Eso también fue un poco la decisión de algunos estudiantes por algunas cuestiones de conectividad, porque algunos también comenzaban la clase mientras viajaban, otros para que no se corte, pero por otro lado a veces se prefería Zoom por el tema de que los 40 minutos también, como decía Vanessa, implican también hacer un corte. Así que bueno, eso eran, las plataformas las fuimos variando. También siempre teníamos una de soporte, es decir, si utilizábamos Meet, teníamos un link de Zoom por las dudas en el caso de que haya algún problema, porque eso también nos ha sucedido y para que no se pierda el tiempo de la clase. Y obviamente también empezamos con el tema de las evaluaciones. Trabajábamos con el tema de parcialitos, entregas de informes de laboratorio o informes más teóricos, pero también obviamente había cuestiones del trabajo grupal, como se fue comentando anteriormente. Incorporamos algunas actividades variadas que tengan que ver con la creatividad, donde también eso implica una lectura, como por ejemplo el armado de mapas conceptuales. O sea, en el armado de mapas conceptuales nosotros lo trabajamos para el caso de la irradiación de alimentos, le dábamos los temas generales que tenían que tener, como por ejemplo los aspectos legales, los efectos en los alimentos, los efectos en la salud, la dosis, y ellos tenían que armar un mapa conceptual. Eso también era una forma, digamos, de asegurar la originalidad del producto y que también asegurarnos de la lectura de este tema. Lo mismo fue el trabajo con distintas infografías. Les hacíamos realizar infografías, cosa de que les quede también un resumen gráfico de los procesos, de las ventajas, de las desventajas, de las distintas etapas de los distintos procesos. Estas dos herramientas que usamos luego cuando fuimos hablando con los estudiantes, realmente les resultó muy útil. Al principio decían que les llevaba mucho tiempo, pero que después realmente reconocieron que era algo que les permitía ya tener un resumen. Después, el problema es que preservación tenía una carga de ejercicios prácticos muy alta. Entonces, ahí lo que implementamos con Mercedes fue comprar una tableta gráfica. Esta tableta gráfica lo que permitía era que cuando nosotros teníamos el Meet o teníamos el Zoom, íbamos resolviendo los ejercicios en la tableta y se proyectaban directamente. Entonces, de esa manera se evitaba, por ejemplo, tener que estar tipeando o tener que, digamos, a ver, para resolver quizás una integral, si uno no tiene un manejo de
lo que es la herramienta matemática del procesador de texto y demás, lleva mucho más tiempo. Entonces, de esta manera lo podíamos proyectar. Y también, esto también lo que nos permitía era que se quedaba guardado en un Word. O sea, nosotros teníamos la resolución de problemas hecha, digamos, a mano por medio de la tableta, porque nosotros íbamos escribiendo y es como que quedaba en el Word y nosotros después se lo enviábamos. Esto también es una forma de poder cortar esa brecha, porque había muchos estudiantes que miraban desde el celular, entonces quizás desde el celular les costaba tomar apuntes, entonces ya les quedaba también la resolución de ejercicios para comparar cuando ellos lo realizaban. Ahora, ¿qué cuestiones tenemos en relación a las perspectivas futuras en la evaluación? Bueno, vamos a presentar algunos cambios en la evaluación, vamos a seguir con los parciales, con las actividades en la plataforma, como entregas de informes, cuestionarios de verdadero o falso y opciones múltiples, pero también vamos a trabajar con algunas actividades de creatividad y de integración, como diaporamas, infografías, mapas conceptuales, y también estudios prácticos de los efectos de los métodos de conservación, por ejemplo, congelación, que puedan, digamos, desarrollar ellos, o sea, algún efecto y demás. Este tipo de actividad también lo que permiten es que se tengan que, digamos, incorporar los contenidos porque los tienen que aplicar y de esta forma también evitar o, digamos, o disminuir la posibilidad quizás de alguna posible copia o trabajo grupal cuando las actividades son de forma individual. También vamos a implementar un coloquio oral, que esto fue algo que también le agradezco mucho a los colegas, que también fuimos hablando sobre esta posibilidad, para también hacer un cierre de la asignatura. Nosotros en el 2020 tomábamos los parciales de manera sincrónica y después, digamos, les hacíamos una defensa cuando también hacíamos como una devolución digamos, de las cuestiones de cómo estaba el examen y demás, pero nunca habíamos incorporado en sí una instancia, digamos, puramente oral, salvo en el integrador y salvo en las presentaciones finales que tenía la asignatura. Así que bueno, como conclusiones podemos decir que la situación de pandemia modificó la enseñanza de las ciencias y que esto también permite desarrollar, digamos, distintas capacidades, distintas habilidades y utilizar distintos recursos tecnológicos que yo creo que también van a utilizarse a futuro cuando se regrese a la presencialidad, pero siempre lo que hay que seguir pensando es la evaluación. Y en un punto, después de haber escuchado también, digamos, algunas presentaciones y justamente la presentación de hace un ratito, esto también de poder trabajar con algunas herramientas que quizás no son las convencionales y que también nos invitan a pensar de qué manera podemos llevar o acompañar al estudiantado, digamos, a que puedan ellos mismos resolver distintas situaciones sin recurrir al trabajo grupal o a las redes sociales, como se fue mencionando. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y por el espacio para poder compartir esta experiencia. No, gracias a vos, Damián. Fue súper interesante lo que contaste. Bueno, nos asombramos de todas las destrezas y herramientas que fueron poniendo en juego cada uno. A mí me llamaba la atención el tema de la pizarra. No es que me llamaba la atención, pero veía cómo cada docente jugó. El que tenía la tecnología puso la tableta, el que no tenía la tecnología buscó sacarle una foto a una pantalla, cómo cada uno fue desafiándose y me parece genial.